Muy buenas noches, bienvenidos al primer día del Congreso Nacional de Arquitectura y Diseño Interior CONADI 2022. Lo que corresponde es desarrollar el Masterclass en Lumion Pro a cargo del arquitecto Juan Diego Santa Cruz, instructor del Instituto Tantalab. Este Masterclass es previo, es introductorio al ciclo regular académico que vamos a desarrollar a partir del 18 de julio, semana introductoria, y estamos por aperturar el curso también de Lumion en nuestra lista de cursos del ciclo académico julio 2022. Quienes deseen información del ciclo académico, deseen matricularse en algún curso, tenemos una lista de software y cursos por aperturarse. Pueden escribirnos a través del WhatsApp de Tantalat y pueden hacer las consultas por si desean información, plan de estudios, horarios, costos y demás. Tenemos promoción actualmente hasta el día domingo 17, así que los invitamos a aprovechar, primero solicitar la información, evaluarla y aprovechar los descuentos que tenemos ahora mismo. Muy bien, ya para dar inicio al masterclass, doy la bienvenida al arquitecto Juan Diego Santa Cruz, instructor del Instituto Tantalab. Juan Diego, ¿cómo estás? Buenas noches. Hola César, ¿qué tal? Buenas noches. Buenas noches, chicos y chicas. Sean bienvenidos y bienvenidas a esta clase, a este masterclass rápido de Lumion 11 Pro. Mi nombre es Juan Diego Santa Cruz y soy instructor en Tantalab de los talleres de Lumion, V-Ray y SketchUp Pro. Entonces, bien, lo que vamos a aprender hoy, ¿no? Básicamente es a conocer ciertos parámetros, ciertas configuraciones, para qué nos puede servir el programa de Lumion, cómo podemos configurarlo, ¿no? De una manera un poquito rápida para poder generar la imagen. Y ya en nuestro taller comenzaremos a detallar mucho más, pues, ¿no? Bien, entonces, si tienen alguna duda o consulta, pueden escribirla aquí en la cajita del chat, que yo la tengo abierta para poder leer y poder responderles. Bien, entonces vamos a comenzar. Les voy a compartir la pantalla. Listo. Entonces, dentro de los talleres que hemos realizado, ¿no? Que se han dictado, hemos generado algunas imágenes que les voy a mostrar a continuación. Entonces, este es el nivel al que podrían llegar utilizando el programa de Lumion, ¿no? Realizamos ejercicios de interiores, ¿no? Detallando cada textura que va a ir en la composición de la escena a realizar, ¿no? Podemos hacer o vamos a hacer tanto interiores como exteriores, tanto imágenes diurnas como nocturnas, ¿no? Aplicando ciertos parámetros también o ciertas configuraciones en cuanto al encuadre, ¿no? Desenfoques. Luego realizaremos alguna postproducción en Photoshop, obviamente, ¿no? Necesita algunos ajustes en cuanto a colores, sombras, ese tipo de cosas, ¿no? Ajustes de color, vamos a colocar vegetación, como pueden ver aquí, ¿no? Podemos colocar el efecto, por ejemplo, de haz de luz, como pueden ver aquí, ¿no? Muy tenue, el efecto de lluvia, ¿no? Un poquito, unos cuantos, ¿no? Elementos aquí que están como húmedos, que reflejan, ¿no? Como si la lluvia hubiera ya pasado y está como que secando, ¿no? El famoso desenfoque de campo, ¿no? Para poder resaltar ciertos elementos de otros, ¿no? Y generar sensaciones mucho más agradables en el render, ¿no? Eso podría ser como un plus, ¿no? Al momento de que ustedes presenten las vistas, ¿ok? Entonces, el ejercicio que vamos a realizar va a ser este, ¿sí? Y vamos a conocer cómo configurar Lumion en cuanto a texturas y en cuanto a los efectos que necesite para poder realizar el render, ¿no? Aquí, por ejemplo, también apliqué un desenfoque de campo, ¿no? Que le da una sensación más agradable a la imagen, ¿no? Algunos detalles, algunas tomas interesantes, ¿no? Ese también fue el último ejercicio que realizamos en el taller anterior, ¿no? Este interior un poquito más detallado, ¿no? Con más elementos, más comercial. Aquí también, ¿no? Con desenfoque de campo, el efecto de las de luz. Entonces, podemos tener mucha facilidad, ¿no?
mucho margen de maniobra utilizando Lumion, ¿sí? Entonces, para poder utilizar Lumion, ¿no? O como vamos a trabajar durante el ciclo académico, es a través de SketchUp. Entonces, se les había pasado, ¿no? Ustedes también, por si gustan hacer el seguimiento, esta carpeta, ¿no? Que contiene el archivo en SketchUp del modelo, ¿no? Entonces, de un archivo tan básico como puede ser este, conseguimos imágenes como las que les he mostrado aquí, ¿no? Entonces, vamos también a aprender a cómo se texturiza un archivo de SketchUp, cómo podemos purgar, cómo podemos guardar, en qué versión guardar, para que podamos pasarlo después a Lumion y no tener ningún problema. Entonces, eso es algo muy sencillo. Tenemos un archivo en SketchUp muy sencillo, muy básico, ¿no? Nada del otro mundo. Y la principal característica de Lumion al momento de trabajar o al momento que ustedes deseen trabajar es separar cada elemento por colores o texturas, ¿no? Como pueden ver aquí, tenemos distintos colores. Los tonos de los colores, la escala de la textura es irrelevante. Lo único que se necesita es diferenciar. Es decir, si este tono verde yo lo voy a usar para una madera, todo lo que tenga este color va a servir para la madera, ¿sí? Entonces, si por ahí cometí un error y pinté de verde, no sé, el techo, ¿no? Toda la textura que tenga aquí, la nueva textura que yo la ponga acá, se va a pintar en el techo también. Entonces hay que tener cuidado al momento de separar las texturas, ¿no? Aquí ya están separadas por colores y algunas por textura, como pueden ver aquí, ¿no? Para diferenciar. Ahora, sí se puede corregir el modelo, porque es normal que nos equivoquemos, sobre todo en proyectos muy grandes, se puede corregir el modelo y actualizarlo generando un vínculo entre SketchUp y Lumion. ¿Sí? Entonces yo cambio aquí algo, guardo, vengo, voy a Lumion y actualizo la escena y no hay ningún problema, ¿no? Pero de principio sí es bueno que ustedes puedan revisar bien todo y que cada elemento tenga un color diferente de acuerdo a el diseño que ustedes puedan plantear. ¿Ok? Bien, entonces este modelo de SketchUp lo voy a pasar a Lumion. Para esto es importante que cuando nosotros, por ejemplo, colocamos elementos en Lumion, como puede ser esta silla o distintos tipos de mobiliarios, estos vienen con un peso, ¿no? Un peso virtual, obviamente. Y lo primero que tenemos que hacer es aprender a purgar el archivo. Entonces, el archivo lo vamos a purgar, ¿no? Vamos a eliminar toda esa basura invisible que hay por ahí y lo vamos a poner aquí, ¿no? Vengo a ver, animación, ajustes, ¿no? Y le voy a dar a estadísticas. Dentro de estadísticas, bueno, me genera el cálculo de cuánta geometría yo tengo. No tengo números muy altos, por lo que es un proyecto pequeño. Simplemente le doy a purgar no usados y aparece este arito azul, ¿no? Este arito azul se va a encargar de purgar y de limpiar todo lo que por ahí esté invisible, no me sirva, ¿no? Para mi render. Una vez que desaparece el arito azul, simplemente guardo. Y un truco importante es siempre guardar, no sé si les ha pasado, seguramente ya han usado Lumion antes, de una u otra manera, es venir aquí a archivo y guardar el proyecto, ¿no? Guardar el proyecto en una versión anterior. Es decir, a veces, y no solamente en Lumion, pueden pasar en varios otros programas, cuando nosotros guardamos en la última versión, puede generar un error. Entonces yo siempre guardo en la versión 2007 o 7, ¿no? Versión 7. ¿No? A veces puede salir error, a veces pasa y no pasa, no lo ven, no lo encuentran, ¿no? Entonces, versión 7. Y guardamos. Reemplazo, ¿no? Y se va a guardar. Otra cosa importante es guardarlo cerca a los ejes, ¿no? Porque es normal que el Lumion identifique los ejes, ¿no? Como las coordenadas 0, 0, 0, pero si nosotros guardamos nuestro proyecto muy lejos de esos ejes, se va a perder también el mundito de Lumion, ¿no? Entonces traten de acercarlo a los ejes. Sí, igual en Lumion podemos volverlo a las coordenadas 0, 0, 0, ¿no? Entonces no hay ningún problema. Bien, una vez que he guardado, eh, lo único que voy a hacer es cerrar mi archivo y voy a abrir Lumion, ¿ok?
Entonces, dentro de la interfaz de Lumion vamos a conocer también las propiedades que nos puede ofrecer el programa y algunas configuraciones. Por ejemplo, esa es la interfaz, ¿no? Para conocerla rápidamente. Tenemos aquí, ¿no? El típico guardar, guardar como. Ejemplos que nos da Lumion ya preconfigurados, ¿no? Que se pueden mejorar todavía, ¿no? Pero que aparecen, por ejemplo, miren aquí, ¿no? Hay algunos ejemplos, pero ya están, digamos, casi listos, ¿no? Ustedes pueden ingresar alguno y explorar, ¿no? Las configuraciones que puedan realizar el programa. Y aquí tenemos el benchmark. Fíjense que me sale 30%. No se preocupen, yo voy a entrar y esto es como un regulador, ¿no? Claro, un regulador para que nosotros sepamos qué tan bien va a correr ¿Ya nuestra me quedan pocas computadora si pestañas? estamos Sí, ahí por fin. en Lumion. ¿Sí? ¿Tenemos una consulta? Parece que no. Ok, tengan cuidado con su micrófono, chicos. Bien. Entonces, aquí, por ejemplo, ¿no? Ustedes se pueden preguntar, ¿por qué tengo esto en rojo, no? Porque tengo una RTX. Entonces, a veces el programa tiene este inconveniente, pero no se preocupen, ¿no? O sea, aunque salga en rojo y a mí me salga el 30%, puedo manejarlo bien sin problemas. Eso sí, es importante que ustedes tengan una buena tarjeta gráfica, ¿sí? Entonces, Lumion trabaja con la tarjeta gráfica, no trabaja con el procesador. Entonces, como sabrán, hay programas que usan el procesador de la computadora, ¿no? Que puede ser Core i5, Core i9, Core i7, ¿no? O las tarjetas gráficas, como pueden ser la Nvidia o las Radeon. También cuenta mucho la parte de la memoria RAM. La memoria RAM, muchas veces subestimada, es para que la geometría que nosotros podemos usar, como por ejemplo en esta imagen, que tiene un montón de árboles, ¿no? Digamos, no cargue mucho mi escena, o sea, yo pueda moverme un poco fluido. Seguramente les ha pasado que han abierto un archivo en Lumion o quieren abrirlo y de pronto se cierra, ¿no? Y no abre nunca. ¿Por qué? Porque la memoria RAM que ustedes tienen no es la suficiente. Sí, entonces con el benchmark se van a dar cuenta qué tan potente puede ser su computadora con respecto a las características que ustedes puedan tener. ¿Sí? Luego, por ejemplo, tenemos por aquí la opción de cargar, que es para cargar un archivo, que de hecho yo ya tengo el archivo cargado previamente, aquí está, interior, ¿no? Y tenemos crear nuevo. En crear nuevo podemos colocar distintos tipos de ambiente, ¿no? Para que nosotros podamos trabajar con respecto a eso, ¿no? Y no tengamos que modelar absolutamente todo desde cero, ¿ok? Entonces, lo que nosotros haríamos normalmente cuando trabajemos en el taller es venir aquí, ¿no? A crear el plano y todo lo tenemos vacío, ¿no? Justamente para poner nuestro proyecto ahí, ¿no? De manera rápida, por ejemplo, tenemos aquí el casillero de importar modelo, ¿no? ¿Ven? Para poder jalar un archivo. Tenemos el mobiliario, el catálogo de naturaleza, ¿no? Lumion tiene miles de modelos, ¿no? Sumándolos todos, claro, ¿no? Donde podemos escoger muchos tipos de vegetación y detalles, ¿no? Como pueden ser rocas, ramas, hojas secas, en fin. Varias cositas que van a ayudar a que su proyecto se detalle mucho, ¿no? También tenemos esta incorporación de la naturaleza muy detallada cuando hacemos primeros planos, ¿no? Donde nosotros podemos hacer un primer plano, un close-up que se le llama, ¿no? Para hacer nuestro render, donde, digamos, el árbol en sí mismo está bastante detallado, ¿no? Como pueden verlo. Incluso las hojas, ¿no? Están muy, muy detalladas, entonces esto sirve para hacer tomas en un primer plano, ¿sí? A diferencia de la naturaleza genérica, que es más como relleno, ¿sí? También ya lo vamos a ir conociendo. Tenemos la opción de colocar personas, objetos, accesorios, cambiarle el color a las personas, ¿no? A veces no queremos que la persona tenga el color o la apariencia normal, que es que tiene una vestimenta, sino que las podemos poner de color negro o blanco, ¿no? Dependiendo, ¿no? Dándole otro estilo artístico a nuestra escena. Tenemos mucho mobiliario de exterior, ¿no? Como pueden ser bancas, digamos entorno, en fin, señalización, es muy completo.
Y también tenemos transporte, pues, ¿no? De distintos tipos, ¿no? Mucho transporte por aquí también. Y la iluminación, pues, ¿no? Para colocar las luces, que también vamos a aprender cómo es la configuración de la iluminación artificial, ¿no? Desde la luz común a una luz Omni, que es para iluminar en 360 grados, o para crear tiras LED y ese tipo de cosas. ¿Ok? También la manera en que nosotros nos podemos mover, que es como un videojuego, ¿no? Con la tecla W, A, S y D, ¿no? Y con Shift aceleramos un poco. Entonces, todas esas cuestiones en cuanto a tiempo, configuraciones del sol, de los cielos, también las vamos a aprender, ¿sí? Entonces, yo voy a venir aquí y voy a cargar el archivo que ya tenía previamente. Cargar proyecto, aquí está el interior y lo voy a abrir, ¿no? Dependiendo de cuánta geometría tenga ese archivo, pues va a tardar más o va a tardar menos. Entonces tenemos esto, que es lo mismo que teníamos en SketchUp, ¿no? Entonces aquí, por ejemplo, eso está flotando, ¿no? Es porque yo ya previamente he movido aquí, ¿no? La parte de las coordenadas, pues, ¿no? Para que me quede un poquito más alto, simulando que estoy tal vez en un tercer piso, así, ¿no? Entonces, bien, tenemos nuestra escena y ya previamente le hice la colorización a todo, pues, ¿no? A todos los elementos, ¿ok? Bien, lo siguiente sería entrar al casillero o al apartado de texturas y comenzar a seleccionar la que más nos guste, pues, ¿no? Entonces, aquí dentro de la librería de Lumion tenemos muchas texturas que podemos conocer. ¿Ok? Entonces, voy a entrar aquí a materiales. Y fíjense, cuando entro a materiales, es importante que diferenciemos por colores o por texturas, porque cuando yo acerco mi puntero, miren cómo pinta de verde o resalta todo lo que es del mismo color. ¿Ven? Aquí el techo es un color, este es otro color, esto es otro, y así, ¿no? Entonces, de esta manera me permite pintar Lumion, ¿no? O colocar distintas texturas en mis espacios. ¿Ok? Bien, entonces yo puedo entrar aquí, ¿no? A materiales, selecciono, por ejemplo, la madera de mi silla, ¿no? Le voy a dar un clic y aparece este plano, ¿no? Dentro del apartado de materiales, nosotros podemos generar un material estándar configurable por nosotros mismos, es decir, teniendo texturas aparte, puedo crear yo un material nuevo, si es que no lo encontrara en la librería que tiene Lumion. Por lo general, sí van a usar la librería que tienen aquí porque es bastante extensa, pero siempre pasa que por ahí no hay algo, podemos crear nuestro material. Podemos generar agua, cascada, el efecto cascada, ¿no? Y podemos pintar. Entonces, vengo por aquí a varios y dentro de varios también hay clasificaciones, ¿no? Tenemos, por ejemplo, aquí hierba en 2D, hierba en 3D, ¿no? Donde me va a permitir generar distintos tipos de vegetación, ¿no? Por ejemplo, imaginemos, tengo algo urbano y tengo muchos parques, ¿no? Para no estar pintando el pasto en cada jardinera, por ejemplo, simplemente desde SketchUp pinto todo de anaranjado, como puede ser este piso, y simplemente vengo a hierba 3D, ¿no? Por ejemplo, selecciono, ¿no? El color naranja, que es el piso en este caso, y vengo a hierba 3D y selecciono una de estas, por ejemplo, esta. Le doy un clic y ya tengo la hierba. Entonces, todo lo que esté pintado de naranjado va a tener esta hierba. Entonces, ahorramos mucho tiempo diferenciando correctamente. Y una vez que yo estoy de acuerdo con el material, le doy aquí al check. Si no, le doy a la X. Y no se va a guardar. Hay que tener en cuenta que hay que tener cuidado también al momento de ir manipulando las cosas porque en Lumion no existe el control Z. O sea, no puedo darle control Z y regresar. A veces nos aparece una flechita que nos permite retroceder, pero no podemos retroceder las veces que queramos. De ahí el hecho de que de SketchUp tiene que venir el modelo lo más arreglado posible, ¿no? Lumion básicamente es un medio para sacar la vista y sacar videos. Bien, entonces vuelvo aquí al color
¿no? Y tenemos distintas texturas, suelos, agua, maderas, hojas, desgaste, pelo, ¿no? Que es para crear alfombras. Dentro también tenemos una clasificación, ¿no? Interior y exterior. Entonces aquí, por ejemplo, si yo entro a interior y escojo alguna madera, ¿no? Por lo general son maderas que son para pisos, ¿no? Entonces aquí me voy a ir a exterior, voy a coger el apartado de maderas y voy a buscar una madera, ¿no? También vamos a aprender la configuración de la textura, aunque ya venga desde el Lumion creada, nosotros la podemos reconfigurar. Y cuando ustedes vean aquí dentro del apartado del catálogo de materiales la palabra Polygon, también hay otros nombres, es que son materiales mejores porque es como una sociedad, ¿no? Entre Lumion y estas páginas profesionales que se dedican a, o empresas profesionales que se dedican a la generación de texturas y modelos en 3D. Por lo tanto, esto está mejor configurado. Pero igual las texturas de Lumion como tal, las que no tienen estos apartados, también son muy buenas. ¿Sí? Entonces aquí simplemente, por ejemplo, voy a coger esta madera, clic, y ya se colocó. Entonces todo lo que tiene el verde, ¿no? Se pinta de esta madera. Ahora, yo quiero configurar la madera. Entro aquí con doble clic, ¿no? Y vamos a conocer también todos los apartados que tienen, ¿no? La textura para configurar. Entonces es muy maleable. Lo principal es que trabajamos con 3 tipos de mapas, ¿sí? El mapa de color, como pueden ver, es la textura, la apariencia de la textura. El mapa normal, que es en esos tonos azules, es la rugosidad, ¿sí? Es lo que va a hacer que la madera se vea un poco áspera, ¿ok? Y no se vea tan plana. Y por aquí tenemos otro mapa que se llama mapa de desplazamiento, ¿no? Que lo vamos a poner después, que lo que hace es generar un relieve en 3 dimensiones, ¿no? Que no me lo genera el mapa de normales. Entonces trabajamos con esos 3 canales. Algunas texturas ya vienen con el mapa de normal, otras no. Cuando nosotros creemos nuestra textura, pues vamos a configurarla también manualmente. ¿Sí? Luego, una ventaja muy, muy interesante que tiene Lumion con respecto a las texturas es la coloración. Yo, por ejemplo, tengo esta madera que tiene esta veta y me gusta, pero no quiero que sea tan oscura o quiero darle otro tinte. Entonces, para buscar una madera que tenga una veta similar, que sea de otro color, es muy complicado. Entonces, simplemente con la coloración, por ejemplo, yo quiero que sea blanca, ¿no? La acerco a un tono más blanco y aumento el valor de coloración. Y poco a poco va cambiando hasta que ya se vuelve blanca o un gris claro, ¿no? Dependiendo del gusto de cada uno, ¿no? Entonces, cuando yo renderice, va a conservar los detalles que tiene la madera y además el color que yo le he asignado, ¿no? Entonces, es muy, muy útil para este tipo de cosas, ¿sí? Aquí yo la voy a regresar y la voy a dejar como está. Luego tenemos aquí, voy a poner aquí un poquito más cerca al sol o la ventana. Tenemos de este lado el apartado de difusión, ¿no? Que lo que hace es básicamente aumentar o disminuir, fíjense, el reflejo, ¿no? El reflejo de mi madera. Luego tenemos aquí la reflectividad, ¿no? Que acompañada de la difusión en un valor alto, puedo generar un efecto metalizado, ¿no? Como un efecto espejo. Obviamente para la madera no es, ¿no? Pero puedo ponerla en un vidrio y simular un espejo, ¿no? Entonces podemos transformar todos los canales y modificarlos. Luego está aquí el apartado de suavidad, ¿no? Como les comentaba que era el relieve, ¿no? Miren cómo se hincha un poco y luego baja, ¿no? Se hace un poquito más suave. Dependiendo de la textura, esto se va a notar más o menos. Y en la escala, ¿no? Si quiero hacerlo más grande o más pequeño. ¿Ok? Bien, un apartado también muy interesante que tenemos dentro de Lumion es el tema de bordes y desgaste. A veces nosotros queremos que el material no se vea tan perfecto, ¿no? De hecho, ningún material es perfecto, ¿sí? Siempre tiene algún detalle, alguna imperfección. Y lo que podemos hacer es venir acá, ¿no? Al apartado de desgaste y seleccionar el tipo de material o, bueno, la apariencia más cercana al material, a los materiales que tenemos aquí. En este caso, tengo una madera y si yo aumento el desgaste, miren cómo se va haciendo más vieja. ¿Ven? Hasta se pela, ¿no? Se descascara, ¿no? Se hace mucho más viejo. ¿Ven?
Ahí, primero comienza con un degradé en los bordes de un tono más claro, como si no la hubieran sobado ahí, pierde el color y luego ya se pela, hasta que el máximo ya le crece incluso hasta moho, ¿no? Entonces, poniéndole un poquito de desgaste nada más, podemos lograr un efecto más interesante, ¿sí? Y también el apartado de bordes, ¿no? Que también es muy importante. Miren cómo redondea, ¿no? Los bordes de mi silla. Entonces, ya no me tengo que estar preocupando en SketchUp, ¿no? De redondear esto utilizando plugins u otras cosas, porque desde Lumion lo puedo hacer, ¿sí? Ahora, como ustedes saben, ningún elemento, o casi ningún elemento, tiene los filos en 90 grados porque nos podríamos lastimar. Siempre tienen un suavizado, ¿no? Entonces, con esto, con bordes, podemos darle ese detalle que le aporta más realismo a nuestra escena, obviamente. ¿Sí? Entonces, en todos los materiales que usemos, vamos a colocar este tipo de elementos. Dependiendo, como les comento, del material que use, pues puedo usar piedra, puedo usar metales, puedo usar plásticos. ¿No? No hay ningún problema. ¿Sí? Y también conocer las otras configuraciones, ¿no? Como follaje, que es básicamente eh, perdón, hierba, ¿no? Hierba, enredaderas que crezcan en las paredes, ¿no? El desgaste que ya lo vimos, la configuración para convertir un material aparentemente real en un material emisivo, ¿ven? Que proyecte luz, ¿no? La saturación, el espécula, la reducción del parpadeo, que también es importantísima, ¿no? Seguramente les ha pasado que en SketchUp ponen dos caras y de pronto pasan a Lumion y está algo como parpadeando, ¿no? Nos acercamos y comienza a parpadear, y es muy incómodo. Entonces, con reducción de parpadeo podemos solucionar eso y ya desaparece, ¿sí? También la parte de la orientación de la textura. Tenemos tres tipos de orientaciones, ¿no? Para que la textura se mapee bien, ¿no? Y la parte de la posición, que es el desplazamiento. En caso nosotros coloquemos alguna baldosa y queremos que justo calce en el borde, en la esquina, podemos desplazarla para que se mueva y obtener, digamos, el acabado que necesitamos, ¿sí? Entonces aquí, por ejemplo, yo le voy a dar al check porque ya tengo el material que me interesa, ¿ok? Y voy a colocar algunas texturas por este lado, ¿no? Y es muy fácil, simplemente me acerco. Por ejemplo, aquí al techo, voy a venir a interior y voy a escoger enlucido. Entonces yo para verla puedo seleccionar la textura como tal. Clic. Y se comienza a mostrar, ¿no? O sea, a menos que yo le dé doble clic, ya se coloca, pero con un clic va cambiando, ¿ven? Entonces yo puedo ver, digamos, en tiempo real cómo va quedando, ¿no? Y aquí lo que me interesa, como yo puedo modificar la coloración, ¿no? De mi textura, me interesa más el patrón que ésta tenga, ¿no? Las manchas que pueda tener, ¿no? La forma que pueda tener también, ¿no? Entonces puedo escoger una, cualquiera en realidad. Por ejemplo, puedo escoger esta, que tiene este granulado, ¿no? O alguna que me pueda interesar, ¿sí? Entonces voy a escoger, puede ser esta de aquí, ¿no? La plaster. Y ya le doy doble clic, entonces ya quedó. Ahora sí, viene la coloración. Entonces aumento y la puedo hacer más blanca. O también le puedo dar un tinte, pues, ¿no? Si quiero que sea un poco más rosa, ¿no? Un poco más crema. En fin, ya eso depende de cada uno, ¿no? Cómo quiera colocarlo. Lo voy a dejar por ahí, ¿no? Y en este caso, como es un enlucido, es un concreto, voy a bajar el brillo. La suavidad también porque no quiero que se note mucho el granulado, ¿no? Ahí está. Claro, muy buena pregunta. La opción de Shift es para regular con mayor precisión. Por ejemplo, yo tengo un 0.4, ¿no? Si me muevo a la derecha comienza, ¿no? 7, 8, 9, 1, 2. Pero si yo presiono Shift mientras muevo, ¿ven? Tengo mucha más precisión. Esto mayormente nos sirve para cuando estamos rotando un objeto o escalando un objeto, ¿no? Porque si no presionamos perdón, se va a escalar demasiado. Entonces el Shift es básicamente para la precisión, ¿no? Nos da mucha precisión al momento de mover.
Voy a bajar un poquito más esto, por acá también. Claro, también aquí en la herramienta T le pueden escribir el valor que ustedes quieran, 0.8, 0.5, ¿no? No hay ningún problema. Entonces, podemos hacerlo de todas las formas posibles. Ya depende de ustedes cuál se acostumbren más, ¿no? Ahí. Entonces aquí, por ejemplo, voy a añadir un desgaste. Como no tengo un apartado de concreto, por lo general, si no encontramos aquí esto, siempre usamos el que dice stone, ¿no? Entonces aumento y miren, comienza a generarse mugre, ¿no? O desgaste. Entonces, tampoco hay que exagerar. Simplemente le voy a poner aquí un punto 2, un punto, sí, un punto 2 por ahí. Y queda. Ahora, si yo me demoré, por ejemplo, 10 minutos configurando una textura y quiero que la textura de mi pared, en este caso, sea la misma, lo que yo puedo hacer es venir aquí a estos apartados, que también los vamos a conocer, y darle a copiar material. Esto va a ser, por ejemplo, le doy a copiar material, ¿no? Una vez ahí, check. Y esto va a hacer que todas las propiedades de ese material que yo le he puesto aquí, también la pueda poner acá, por ejemplo, en la pared. Clic. Vengo a estándar. ¿No? Se genera, miren cómo comienza a brillar mi pared porque tengo la difusión y la reflectividad al máximo o al nivel medio alto y pego el material. Y al pegar, se reemplaza. ¿Ven? Pero al pegar no quiere decir que se genere un vínculo, es decir, simplemente adquiero las propiedades del material 1 y la paso a la 2. Pero si yo muevo esto, por ejemplo, le pongo de un color rojo, cambia es solamente el material. No genero un vínculo con el material previamente copiado. Claro, exacto. Eso del shift es para tener mucha más precisión al momento de mover. Entonces, ya, yo lo puse en rojo, pero no me gusta. Entonces no le voy a dar al check, le doy a la X. ¿No? Entonces va a cancelar y va a volver al inicio. Pero como yo ya copié el material previamente, vuelvo, estándar y pego otra vez. ¿No? Ahí está. Entonces aquí sí me doy cuenta que el nivel de desgaste que le he dado es mucho. ¿No? Aquí en el techo no se notaba. No porque no tengo estos quiebres. Entonces vengo al desgaste y lo bajo. ¿No? Por ahí. Y listo. ¿No? Incluso le podría dar más suavidad, que es la parte del relieve, ¿ven? Claro, de la rugosidad de mi textura. ¿Ven? Entonces lo voy a dejar en 1 para tener un poco de texturizado, ¿no? Al momento de cuadrar la vista. Check. Ahí está. ¿No? Entonces, puedo hacer esto con todos los materiales que yo considere que van a ir de la misma manera. Si no, simplemente vuelvo acá, ¿no? Por ejemplo, a esta parte, estándar, no estándar, si es que yo quiero generar un nuevo material, pero si por ahí entraron a un casillero que no debieron, pueden retroceder y de nuevo buscar otro tipo de enlucido si gustan, ¿no? Cualquiera. Algo que también tiene Lumion, que es importante y es necesario mencionarlo, es que mapea mejor las texturas. Es decir, cuando nosotros tenemos una pared, no importa, ¿no? El mapeo es el sentido que tiene la textura cuando está en una superficie, ¿no? En esta pared plana, pues no tengo ningún problema. Pero, por ejemplo, aquí en esta moldura ya tenemos algunas curvas, ¿no? Aquí en la cortina, por ejemplo, también que hay muchos pliegues, ¿no? Entonces Lumion adapta esa textura para que no se vea cortada, no se vea fea, ¿sí? Entonces eso también se agradece, pero eso es automático, ¿sí? Entonces casi siempre es al 100%, ¿no? Entonces eso es muy bueno. Por ejemplo, voy a dejar este y le voy a bajar la suavidad, ¿no? Lo voy a hacer blanco también, aumento por aquí, o un poquito gris tal vez, ¿no? Bajo la difusión, la reflectividad, porque no me interesa en este caso que tenga mucho brillo, y aumento algo de desgaste, ¿no? Un poquito de bordes, ¿no? Para que suavice, y ya está, ¿no? Le doy al check. Listo. Y así pasamos a la siguiente textura, ¿no? Obviamente hay muchas cuestiones más que configurar,
¿no? Que ya las iremos aprendiendo en el taller. Aquí, por ejemplo, voy a colocar un metal, ¿no? Para tener algo más de reflejo. Entonces voy a venir a interior y también tenemos el apartado de metales, ¿no? Algunos, por ejemplo, si selecciono este, que es como una malla, fíjense, tenemos muchos, muchos modelos, ¿no? A esto me refiero con el parpadeo, ¿ven? Lo de atrás. Entonces con Lumion también lo podemos solucionar si fuera el caso, ¿no? Pero en este caso quiero un metal sólido. O puede ser el de aquí, que es más bronce, ¿no? Me voy a poner así, por ejemplo. Y veo que este metal tiene cierta rugosidad. Perfecto. Entro. Y aquí en coloración le puedo cambiar un poquito el brillo. Voy a bajar un poquito también, ¿no? Bajo aquí la difusión, ¿no? Que es para darle el efecto, miren, el efecto mate o brillante, ¿no? Lo voy a dejar un poco más mate. Y la reflectividad es para darle el efecto metalizado, básicamente. Si yo bajo esto un poco, cambia, ¿ven? Ya no parece tanto un metal, sino podría parecer un plástico, podría parecer un aluminio, podría parecer, no sé, cualquier otra cosa menos un metal, ¿no? La reflectividad al máximo da este efecto. ¿Sí? Entonces la voy a bajar un poco nada más y la difusión por aquí. No quiero mucho, mucho reflejo. Listo. Y en el desgaste, bueno, puedes coger cualquier metal, ¿no? Cada metal tiene un tipo de desgaste un poco diferente, entonces pueden escoger el que ustedes quieran. Aumento, miren, y comienza a ensuciarse en los bordes, ¿no? Por aquí. Un poquito y un poquito de bordes, ¿no? ¿Ven cómo comienza a generar el borde? Aquí se nota más, ¿no? Que le da un suavizado. Entonces, un poquito nada más. Ahí. Y ya está. Ahora el color. Lo voy a cambiar. Lo voy a poner un poquito más marrón, por ejemplo. ¿No? Y aumento la coloración. Entonces va oscureciendo, acercándose más a ese color. Por ahí tal vez. Check. ¿No? Entonces así vamos colocando y colocando todos los materiales que necesitemos. Aquí voy a colocar otro tipo de concreto también. Puede ser una escultura, ¿no? Entonces quiero que este concreto tenga más rugosidad. Entonces me acerco, ¿no? Por ejemplo, esta textura puede que le quede muy grande, ¿no? Ahí podemos ir probando. Por ejemplo, puede ser esta, ¿no? Y también la puedo escalar, ¿no? Porque ahí siento que está muy grande. Pero si selecciono esto, vengo aquí a la escala, puedo digitar esto manualmente, 0.5, o con Shift bajar, ¿no? Y como ven, baja mucho más despacio. Aquí sí quito el Shift, miren, ¿no? Entonces me da más precisión. Lo voy a dejar, no sé, en 0.3 y le voy a dar desgaste, ¿no? Miren cómo hasta los bordes se desgastan. No mucho, un poquito de bordes y creo que un poquito más oscuro y menos brillo. Check, ya está, ¿no? Ahí. ¿Qué más? Por ejemplo, el piso. Voy a seleccionar el suelo y voy a escoger una madera. En este caso, voy a escoger una madera para interiores, que es la que tiene todo esto del parquet y ese tipo de elementos, ¿no? Por ejemplo, selecciono esta madera oscura, espero y se va colocando. ¿Ven? Por ejemplo, me voy a colocar por aquí, ¿no? Y tengo esta, puedo escalarla también, obviamente, ¿no? Y ahí, ¿no? Con solo un clic, ir explorando qué textura me gusta más o qué textura le convendría a mi proyecto en este caso. ¿Sí? Por ejemplo, puedo pasar a la página 2 e ir buscando, ¿no? Por ejemplo, voy a dejar esta, que es de Polygon, que está así muy rústica, ¿no? Doble clic para asignar y acá me acerco para ver el comportamiento, ¿no? Siempre es bueno acercar a una fuente de luz para ver el tema de los reflejos, ¿sí? Entonces aquí, por ejemplo, si yo aumento la difusión, comienza a brillar más, ¿no? Como si tuviese un barniz más brillante. Ahora, aquí cuando aumentamos el reflejo, se nota que tengo pues aquí el factor de rugosidad. Pueden verlo por acá. Entonces en la suavidad lo puedo bajar. ¿Ven cómo se hace más liso? ¿No? Las juntas ya ni se notan, parece un simple plano. O puedo aumentarlo al punto que me genera mucha, mucha rugosidad, ¿no? Ahí. Entonces me da un buen detalle. En este caso lo voy a dejar en 1 y la difusión la voy a bajar por ahí a 1.3. La escala me parece que está bien ahí. Tal vez un poquito más pequeña. Así que le voy a poner 1.5, por ejemplo, ¿no? Y ya se hizo más chico. Luego, el desgaste, cambio aquí, por ejemplo, a madera,
y aumento el valor. ¿Ven? Normalmente el desgaste siempre se coloca o siempre le afecta al apartado de los reflejos. Es decir, si un elemento era muy reflectivo, no tenía mucho brillo, cuando yo aumente el desgaste, esto se va a ver cancelado, ¿ven? Ya casi no se ve, porque justamente está sucio y todas estas cosas, ¿no? Y también en los bordes, comienza a acentuar bastante el tema de los bordes, los comienza a oscurecer, ¿no? Como cambiándole el tono. Así que lo voy a dejar en punto 2 y en bordes punto 1. ¿Ya está? Check. Y luego, por ejemplo, aquí tenemos esta parte, ¿no? Donde tenemos aquí el fuego, el fogón. También tenemos aquí en Lumion, por ejemplo, esta parte de efectos. Y dentro de los efectos podemos colocar agua a modo de pileta, tenemos el fuego, tenemos humo, tenemos niebla y tenemos hojas cayendo, ¿no? El efecto de las hojas cayendo, miren, por ejemplo, aquí seleccioné este. El efecto de las hojas cayendo, miren, aquí simplemente lo pongo acá y cae, ¿no? Esto puede servir para recorridos virtuales, para darle más detalle. Entonces tenemos muchas cositas, ¿no? Para poder detallar bien nuestro proyecto. Y dentro de fuego tenemos un apartado donde me dan fuegos volumétricos, que son mucho mejores que los fuegos de la página 1, ¿no? Que son fuegos normales, digamos. El fuego volumétrico lo que me da, voy a coger este, por ejemplo. Fíjense, es un tono, voy a escapar, no es un tono azulado, como tiene el fuego. Además que en su base, si se fijan, la quema, ¿no? Me genera ahí una brasa, ¿no? Lo que le da más realismo a mi escena. Entonces yo simplemente lo muevo y lo voy a poner por acá, ¿no? Y miren cómo enciende la parte de la brasa, ¿no? Ahí se pone más roja, ¿no? Entonces eso también ayuda bastante. Y también puedo configurarlo, pues, ¿no? Si considero que esto está muy fuerte, también en cada elemento puedo yo modificar sus valores, ¿no? El ancho, por ejemplo, miren, si lo aumento, se estira más, baja más, ¿no? Se hace más pequeño. La longitud, ¿no? Si quiero que sea algo más sutil o quiero hacerlo más grande, en fin, ¿no? Por ahí, la altura, la turbulencia, ¿no? Como si hubiese bastante viento, miren cómo se mueve, o si lo bajo está casi estático, ¿no? Por ahí. Y la intensidad, tanto brillo tiene, ¿no? Es mucho más intenso, se nota más que acá que está casi apagado, ¿no? Entonces, tenemos muchas opciones para ir modificando, en este caso, el apartado de este elemento, ¿no? Que puede quedar ahí. Claro, en un render no se va a ver el movimiento, pero en el video sí, ¿no? Entonces, agradece que se haya integrado este tipo de elementos a nuestra librería de objetos. Entonces, por ejemplo, quiero poner este objeto, o quiero pintar este objeto del mismo color que el que está abajo. Bien, vengo a materiales, ¿no? Ya sabemos que simplemente le doy a copiar material, check, y selecciono este nuevo elemento, vengo a estándar y le doy a pegar. Entonces adquiere los valores y los parámetros del material previamente seleccionado. Ahí está. Ahora voy a poner aquí una textura de tela, que también tenemos tejidos, ¿no? Voy a seleccionar esto. Acá. Clic. En este caso vengo a interior, vengo a tela y puedo escoger cualquiera, ¿no? Espero unos segundos a que se coloque y aquí está, ¿no? Entonces le doy check y ya está. Luego, ¿qué más? Por acá, por ejemplo, la cortina. También tenemos un apartado de cortinas, ¿no? Aquí está. Cortinas, donde me da, por ejemplo, el nivel de transparencia que puede tener ese elemento. Como pueden ver, esta es más transparente. Por aquí va a pasar más la luz. ¿Sí? Entonces yo voy a seleccionar la primera, por ejemplo. Ahí. Tiene transparencia, pero no mucho. Entonces ahora le doy doble clic y si quiero la dejo en blanco o si quiero le cambio el tono un poco. La voy a hacer un poquito más marrón por ahí, tal vez. Check. Ya está. ¿No? Entonces ya tenemos todo esto colocado. Me faltaría poner mi textura acá, ¿no? Entonces vengo por aquí,
Voy a venir aquí a exterior para poder coger una madera como si fuese un solo tablón y que no tenga, ¿no?, las divisiones. Puede ser esta de aquí, ¿no? Ya se añadió. Perfecto. Miren, ¿no? Este reflejo. Lo importante también cuando manejamos texturas de este nivel es que los reflejos no son perfectos, ¿no? Como pueden ver aquí, el reflejo es un poco sucio, ¿no? Brilla por un lado, pero por otros no. Entonces, eso es gracias a los mapas que pueda tener mi textura aquí, ¿sí? Entonces, yo voy a aumentar esto, por ejemplo, y brilla más, ¿no? Puede ser por acá, bajo un poco la suavidad, ¿no? Un poquito de desgaste. Miren, ¿no? Cómo comienza a desgastar incluso la zona donde están esos elementos, ¿no? Muy interesante. Y un poquito de borde. Listo. También le voy a poner otro color. Voy a ir a un marrón más oscuro. Check. Listo. Entonces ya tengo esto. Voy a ir guardando, ¿no? Vengo aquí a archivos, guardar como, y lo voy a sobreescribir, ¿no? Me pregunta si deseo hacerlo y listo. Perfecto. Entonces ya tengo casi todo y por último obtengo esto, ¿no? O falta esto. Le voy a poner también un concreto o un enlucido, ¿no? ¿Qué tal este? ¿No? Algo más oscuro. O el de acá me gusta. Bien. Vengo por aquí, le voy a bajar un poquito la suavidad para que no sea tan rugoso, pero sí le voy a dar más desgaste, ¿no? Que se vea que está así más sucio y un poquito de bordes. Bajo su brillo y ahí está. Check. ¿No? Entonces así para cada textura, ¿no? Para cada elemento que nosotros queramos colocar, tenemos que ir uno por uno, o bueno, ¿no? De acuerdo al color también que usemos, ¿no? Aquí, por ejemplo, esto ya tiene una textura, por aquí también, ¿no? Y está bien. Listo. ¿No? Entonces aquí, por ejemplo, también en el vidrio, ¿no? No lo había colocado, así que voy a colocar, también tenemos aquí en interior vidrios. No voy a colocar el Pure Glass, que es el más básico, genérico, ¿no? Y aquí en reflectividad, miren cómo aumento al punto de generar un efecto espejado. ¿Sí? Ahí. Entonces lo voy a poner ahí nada más. Listo. Y si aumento aquí el factor de gelidez, miren, da la sensación de que estoy en un entorno más frío. ¿Ven? Obviamente el entorno de atrás no me acompaña, pero podemos generarlo, ¿no? Ahí. Así que lo voy a dejar al mínimo por este momento. Le voy a dar check. Y por último, esta madera, ¿no? Con la cual le voy a dar más desgaste. Ya está. ¿No? Entonces hemos colocado algunas texturas aquí. Aquí, por ejemplo, se me pasó esta. Así que simplemente selecciono mi silla, copio, me voy acá y pego. ¿No? Ya está. Check. Listo. ¿No? Y dentro de la carpeta de Lumion podemos agregar algunos accesorios, ¿no? Sobre todo en la parte de decoración, que podemos encontrar libros, macetas, en fin, distintos tipos de elementos que nos puedan ayudar, ¿no? Por ejemplo, aquí si conviene, si yo quisiera rotar estos libros, utilizar Shift, ¿no? Porque si yo roto así, es muy impreciso. En cambio, con Shift va mucho más suave, ¿no? Entonces yo lo voy a poner así, por ejemplo, y queda. Muy bien. Entonces, ya hemos llegado al punto donde hemos desarrollado o hemos texturizado nuestra escena. Ahora lo que falta es generar el render. Entonces, para generar nuestro render y ver si realmente los colores, los brillos que hemos puesto se ven realmente bien o no, tenemos que venir acá, ¿no? Aquí, al apartado donde dice foto. Tenemos el apartado para generar foto, tenemos para generar panoramas 360, es decir, render en 360. Tenemos el apartado de película para generar recorridos virtuales. Entonces aquí voy a venir a foto y cuando vengo a foto me aparece pues no la toma que estoy enfocando en este momento, en la cual yo puedo moverme y cuadrar mi escena.
¿no? Entonces, aquí viene lo interesante. Después de colocar nuestros materiales, podemos nosotros configurar o dar los famosos efectos. Los efectos van a ser los que nos van a ayudar a generar un render fotorrealista en Lumion. De por sí Lumion, es decir, como yo veo esto, no me da la calidad que a mí me gustaría. Tampoco está mal, para un render básico puede funcionar, ¿no? Pero queremos llegar a un render más pro, ¿sí? Entonces, dentro de este apartado, yo tengo estas camaritas, ¿no? Estos casilleros. Lo único que tengo que hacer es colocar mi toma como yo quiero que salga más o menos, ¿no? Y aquí tenemos algunas posiciones de cámara, ¿no? Por ejemplo, tenemos la altura, donde está la cámara o donde está el ojo. Tenemos la distancia focal, que es la apertura del lente, es decir, mientras menos le dé, miren cómo se fuga mi espacio. Esto está mal porque lo que hace es deformar los elementos que yo pueda tener acá. Pero si yo aumento, ¿no? Por ejemplo, ahí a unos 20 o 25 y me alejo, ya tengo el muro, pues, ¿no? Entonces hay un efecto dentro del Lumion que me ayuda a no perder fuga, no, a no darle fuga y a no estar, digamos, con las dificultades de tener el muro por aquí, pues, ¿no? Entonces ese efecto viene aquí, ¿no? Por ejemplo, dentro de añadir efectos, tenemos aquí el FX, ¿no? Ya, FX, y tenemos todos estos efectos que de alguna manera nos van a ayudar a darnos pues ese estilo de acuerdo a lo que nosotros necesitemos. En este caso, me interesa un render fotorrealista. Entonces, voy a cuadrar mi cámara de tal manera que pueda tener un enfoque frontal hacia la pared. Entonces, voy a venir, por ejemplo, a estos efectos, ¿no? Y voy a seleccionar en este caso el efecto de avanzado y voy a seleccionar el plano de corte. Entonces, el plano de corte, miren, si yo me alejo aquí, lo que hace justamente es cortar. Yo aumento aquí esto y miren, aumento mucho y miren cómo corta, ¿no? Entonces, por ejemplo, le voy a dar 1 metro y voy a retroceder. Fíjense que todavía no aparece en mi pared. Sin el efecto, que lo puedo apagar, ya hubiera aparecido, ¿ven? Entonces, todavía no me alcanza. Un poquito más. 1.1, 1.2, 1.3 y retrocedo otro poco. ¿Ven? Entonces, mi distancia focal está en 25, que está bien, 20, 25. No tengo fuga o una fuga exagerada y puedo retroceder hasta ver todo mi espacio. Todavía, un poquito más. 1.5. Retrocedo otro poco, ¿no? Y voy cuadrando mi toma. ¿Ven? Entonces, miren, no tuve que hacer ninguna modificación a mi proyecto, simplemente utilizando este efecto, me dejó cuadrar. ¿No? Ahí, por ejemplo. ¿No? Perfecto. Entonces, una vez que más o menos encontré la toma, vengo aquí y guardo una imagen. ¿Sí? Perfecto. Le voy a dar un poquito más, 1.7, y voy a retroceder un cachito más. Ahí. Listo. Entonces, siempre en Lumion hay que tratar de corregir las horizontales. Entonces, más o menos me voy a poner por acá, ¿no? Por ahí más o menos actualizo la imagen, ¿no? Y lo que yo haría normalmente es, aquí miren, dice, haz clic dentro de la ventana de la vista para actualizar. Doy un clic y carga. Es decir, me está haciendo como un renderizado previo de cómo saldría mi imagen, ¿no? Pero esto no se parece en nada a esto, ¿no? Es porque esto ya tiene los efectos integrados y esto todavía, ¿no? Eso todavía no los tiene. Entonces, así es como yo sacaría un render en Lumion, digamos, si estoy muy apurado, ¿no? Entonces, ¿cómo voy a renderizar? Vamos a hacer una prueba. Vengo aquí a renderizar y dentro de Lumion tenemos algunas opciones de tamaños o de resoluciones. Por el momento no podemos nosotros asignarle una resolución como tal o personalizada, sino que tenemos entre estas 4 que escoger y bueno, si por ahí queremos recortar, pues tenemos que hacerlo en edición. En este caso voy a escoger la impresión, que es una resolución 4K como para presentación, ¿no? Clic y simplemente añado la ruta. Entonces le voy a poner prueba 1. Voy a guardar y comienza a renderizar. Los tiempos dependen mucho de la computadora que ustedes tengan. En mi computadora ha demorado
9 segundos, casi 10 segundos y ya está. Ok. Entonces este render en 4K me ha demorado 10 segundos. Y tengo esto, ¿no? Tengo esto, puedo ver las texturas, los materiales y todo, pero todavía le falta, ¿no? Me parece que está bien para un render básico, ¿no? Pero podemos mejorarlo más. Entonces, dentro de estilo personalizado, tenemos ya unos estilos previos, ¿no? Que están más o menos bien, ¿no? Por ejemplo, tenemos el estilo de noche. Si yo le doy clic acá, por ejemplo, clic, automáticamente miren esos elementos que han aparecido, ¿no? Estos efectos o estos accesorios, por así decirlo, hacen que mi render se vea así. Yo le doy un clic y tengo esto, ¿no? Por ahí puedo ir ajustando algunas cosas. No me gusta, cambio a diurno. Clic, se ve así. Y así, ¿no? Podemos ir modificando realista, se ve así. De hecho, de todos, el realista es el mejor porque me da justamente esa sensación. Pero aún así con esto, yo puedo colocar mis propios efectos, que es lo que les recomendaría yo. Entonces vengo aquí a cambiar estilo y lo voy a hacer al personalizado. Entonces lo primero y la regla más básica para un render, si es que estoy sacándolo de manera frontal, es corregir las verticales. Como pueden ver, mis verticales están inclinadas y están chuecas. Entonces voy a venir aquí al Effects, voy a venir a cámara y aquí podemos escoger, ¿no? Miren, tenemos profundidad de campo para el desenfoque, tenemos cámara de mano, exposición, en fin. Y aquí está corregir fugas verticales. Entonces le doy clic y fíjense cómo me ha enderezado la pared prácticamente, ¿no? Si yo apago este efecto, cambia. ¿Ven cómo se echa un poco? Entonces eso es importante tenerlo en cuenta. Y ya teniendo esto así, ¿no? Configurado correctamente o colocado correctamente, yo ya puedo cuadrar mejor mi imagen, ¿no? Moverme hacia un lado o hacia el otro. Listo. Otro efecto interesante que nos va a ayudar a darle realismo es el efecto del sol y las sombras, ¿sí? Entonces, lo mismo. Vengo a añadir efecto. Por ejemplo, voy a escoger el efecto del sol, ¿no? Y aquí en el sol tenemos estos apartados, ¿no? De altura y de rumbo. Por ejemplo, yo quiero darle un tono más de atardecer, entonces voy a bajar, ¿no? Y el rumbo, pues lo voy a mover de tal manera que ingrese por mi ventana. ¿Ven? Ahí, por ejemplo. ¿No? Y le dé una sensación un poco más agradable. Listo. Ahora voy a configurar las sombras, ¿no? Puedo activar y hacer las sombras un poquito más suaves, ¿no? Puedo darle un poquito más de efecto a la sombra para poder acentuarlo, ¿no? Por ejemplo, aquí ya poco a poco va cogiendo la forma que me interesa, ¿no? Por ahí. Luego, por ejemplo, puedo añadir distintos efectos. Como ya tengo los materiales hechos o configurados, puedo añadir más efectos. Puedo añadir, por ejemplo, el apartado de la reflexión, que es un efecto muy pesado, dicho sea de paso. Por eso es que lo que normalmente haríamos es colocarlo, ¿no? Lo que hace la reflexión justamente es hacer que mis materiales o los materiales que yo seleccione reflejen más, ¿no? Aquí sí me meto, por ejemplo, y simplemente selecciono por acá, ¿no? Por ejemplo, el vidrio, ¿no? Por ejemplo, quiero que refleje también esta parte, ¿no? Del metal, ¿no? Por aquí, mi piso puede ser, para que tenga mejores reflejos. La mesita que está acá, ¿no? Y así voy seleccionando, puedo poner hasta 10 elementos que quiero que reflejen más, ¿no? Y cuando yo haga un clic, miren aquí mi vidrio está reflejando lo que tengo adentro. Y antes no lo tenía, ¿no? Entonces vamos actualizando la imagen conforme vayamos avanzando. Y ahí ya me voy dando cuenta, pues, ¿no? Por ejemplo, esto quiero que brille más. Entonces, vuelvo al editor y voy cambiando, ¿no? Por ejemplo, le voy a dar más difusión, que brille un poquito más, por ahí tal vez. Y así, ¿no? Ahí está. Listo. Puede ser. Y así sigo añadiendo más efectos. ¿Ok? Vengo por aquí al Effects otra vez. Y por ejemplo, voy a añadir un poquito de exposición y el famoso efecto de Hyperlight, ¿no? Hyperlight, que es para
digamos, optimizar la calidad de la luz, ¿no? En cuanto a los rebotes. Entonces le voy a dar, no sé, casi un 50%. Y miren cómo los rebotes de luz son mucho mejores. Por ejemplo, aquí se nota, ¿no? Si yo apago esto, ya no los tengo, ¿no? Ahí. Entonces, cada efecto sirve para cada cosa, ¿sí? Luego voy a añadir, por ejemplo, la parte de la exposición, ¿no? Eso lo encontramos en cámara, exposición, y le puedo aumentar un poquito, si quiero por ahí aumentar el brillo, ¿no? De mi escena, aumentar la iluminación de mi escena, porque la sombra, por ahí que oscurece también, ¿no? Entonces, miren, esto se va viendo mejor que lo que tengo acá, pues, ¿no? De todas maneras, ¿sí? Entonces, así. Luego, por ejemplo, ¿qué otro efecto podríamos añadir para que nos ayude bastante? Podríamos añadir el efecto artístico, por ejemplo, para hacer la corrección de color, y un efecto de agudizar, que es para acentuar las texturas, ¿no? Y que se vean mucho mejor. Entonces vengo por aquí a Effects, artístico, y voy a seleccionar la corrección de color, ¿no? Aquí, por ejemplo, podemos darle más temperatura, miren, ¿no? Se hace más cálido, más frío, es como una especie de un pequeño Photoshop integrado, ¿no? Le voy a dar a 0.2 y un poquito de matiz hacia los magentas. Puedo aumentar el contraste, puedo aumentar algo de brillo, ¿no? Y va teniendo más fuerza mi imagen. El sol también es importante saber colocarlo. Ya vamos a aprender también reglas de composición, ¿no? Para poder sacar mejor un render. La composición es básica. Y luego vengo, por ejemplo, aquí a agudizar, que es básicamente para definir o remarcar las texturas, ¿no? Se ve que tienen como un granulado más intenso. Eso es justamente gracias al efecto de agudizar, ¿no? Ahí está, ¿ven? Perfecto. No sé, otro efecto que le pueda poner para mejorar esto. Tal vez la cámara del skylight o subir al cielo o la iluminación global, ¿no? Que es iluminación, digamos, ambiental, es decir, cómo el sol ilumina ayuda a la mejora de la iluminación global que pueda tener por aquí. Entonces, por ejemplo, vengo por aquí, ¿no? Y voy a seleccionar el efecto de avanzado y aquí tenemos, ¿no? Subir al cielo, no voy a darle mucha más calidad, voy a aumentar un poquito el brillo, ¿no? Y fíjense, ¿no? Cómo tenemos un efecto de iluminación mucho más preciso y mucho más bonito. El plano de corte lo encontrabas por aquí, en avanzado, plano de corte, ¿no? Que es justamente para poder cuadrar mi imagen, ¿no? Entonces, miren, hemos agregado muchos efectos, ¿no? Y podemos agregar más, dependiendo de si la escena es interior, es exterior, es diurna, es nocturna. Podemos nosotros quitar o añadir más. A veces se generan dos listas incluso de efectos, ¿no? Cada efecto tiene distinto peso. Los efectos más pesados, ¿no? Para que lo puedan tener en cuenta, son el efecto de la reflexión. El más pesado es la reflexión, ¿no? Que es lo que hace que nuestros materiales reflejen más o tengan este efecto más espejado, por así decirlo, ¿sí? Y el de subir al cielo, que es este último que he puesto. Y lo que hace es mejorar mucho la iluminación global, la vuelve un poquito más azul, ¿no? Si lo apago, es un poquito más cálido y un poquito más falso, por así decirlo, ¿no? Entonces, estos dos efectos aumentan muchísimo el tiempo sobre todo en los videos, ¿no? El tiempo de renderizado. En los renders no mucho, porque bueno, de todas maneras es solamente una imagen, un solo frame que tiene que renderizar, así que no hay problema. Y como no tenemos vegetación, en este caso más que ese macetero que está ahí, ¿no? Que también vino desde SketchUp y no lo he puesto desde Lumion con vegetación detallada, pues no hay ningún problema, ¿no? Listo. Entonces, ¿qué otro efecto puedo poner? Me faltó la iluminación global, ¿no? Vengo por aquí. Aquí incluso me señala qué efectos ya he puesto, ¿no? Como puede ser subir al cielo, Hyperlight, plano de corte, y miren, aquí me falta iluminación global, ¿no? Aquí me dice ya está en uso, ¿no? Entonces aquí en la iluminación global, pues bueno, dependiendo del render, ¿no? Conforme vayamos viendo los ejercicios en nuestro taller, pues no es que un valor es para todo, ¿no? Va cambiando siempre. Entonces, por ejemplo, aquí voy a bajar esto,
¿no? La reducción de manchas. Voy a darle un poquito de efecto aquí a la parte de la cantidad de sol. Le voy a dar un poquito más, por ejemplo, ¿no? 0.15, ¿no? Que me puede ayudar por aquí. La velocidad de la atenuación, 1.5, ¿no? También siempre mirando cómo está aquí, ¿no? O 1.4. Y esto lo bajo, ¿no? Lo que hace la iluminación global es controlar el área de la luz por rebote del sol o de luces artificiales que podamos tener, ¿ven? Entonces me define mucho más la luz, ¿no? Porque la luz es lo básico, ¿ok? Ahí, perfecto. Entonces ahora regreso, ¿no? Y ya estoy sintiendo, miren, ustedes también pueden darse cuenta, ¿no? Conforme me muevo, se mueve un poco menos fluido. Eso es porque ya le estoy poniendo muchos efectos. Si yo desactivo la reflexión, como les comentaba, miren, ya me muevo normal, ¿ven? Entonces la reflexión es bastante pesada. Sugiero que la coloquen, pero cuando ya no la estén usando hasta llegar al render final, pues ya recién ahí, antes de renderizar, la prendan, ¿no? Porque si no, les va a estar estorbando. Aquí, por ejemplo, también se me pasó a añadirle reflexión al cuadro, ¿no? Aquí, porque justo tiene una luna. Listo. ¿No? Entonces, si yo hago un clic en la vista previa, veo esto, pues, ¿no? Ahora, hay un truco que nos puede servir para señalizar hasta dónde quiero que salga mi render. En estas imágenes que yo tengo por aquí, ¿no? Como ustedes pueden ver, el render es cuadrado, ¿sí? Pero aquí no. Entonces hay una manera de nosotros poner una plantilla a través de una foto, un formato PNG para sacar la vista y ver exactamente lo que va a salir en mi render. Y esto se llama superposición de imagen. Entonces voy a venir aquí a añadir el efecto de superposición de imagen, ¿no? Eso lo encontramos por aquí, en Artístico 1, superposición de imagen, ¿no? Entonces lo que hace, como su nombre lo dice, es colocar una imagen por delante de la toma que tengo aquí. Por lo tanto, previamente había preparado aquí una plantilla, ¿no? Miren, si se fijan, tiene aquí unos bordes negros. Y lo de acá es transparente, es un PNG en realidad, ¿no? Por eso es que sale de este color. Entonces, como ya lo supondrán, lo que va a pasar es que van a salir las franjas aquí negras y yo voy a poder cuadrar mi imagen de acuerdo a lo que puedo ver. Y en Photoshop lo único que voy a hacer es recortar esas franjas y exportar mi imagen y ya lo tengo. Entonces es una buena manera, ¿no? Para añadir, ¿no? Este marco y me permita saber exactamente hasta dónde va a salir mi render y poder centrarme mejor y ese tipo de cosas, ¿no? Por ejemplo, ahí. Ustedes pueden también, si gustan, bajar la opacidad, si es que no quieren ver esto totalmente negro, ¿ven? Voy a desactivar aquí, por ejemplo, la reflexión para que me deje manipular más rápido. Y también presionando la tecla, la barra espaciadora, puedo moverme más despacio. Fíjense, no me muevo así, suelto barra espaciadora y me voy más rápido, ¿ven? Entonces, presionando barra espaciadora podemos movernos más despacito, ¿no? Y por ejemplo, quiero retroceder un poco más, ¿no? Ahora esta toma me favorece si retrocedo. Entonces, miren, retrocedo y el plano de corte ya me está fastidiando. Entonces, regreso al plano de corte, que me parece que está aquí. Ajá. Y le voy a dar, no sé, 2.2 metros. Y sigo retrocediendo. Porque quiero que se vea un poquito de la parte de mi piso, ¿no? Entonces, sigo retrocediendo por ahí tal vez, ¿no? Más o menos. Y voy a disminuir un poquito la parte de la fuga. Le voy a dar un poquito más, unos 27. Algo así, por ejemplo. ¿No? Y aumento el plano de corte. Entonces tenemos que estar en este constante cambio, ¿no? Para poder generar una mejor toma. Puede ser ahí, ¿no? Por ejemplo. Entonces una vez que me gustó, actualizo o guardo la imagen de nuevo. Doy un clic y tengo esto, ¿no? Ahora, me faltó colocar el efecto de, o activar, mejor dicho, el efecto de la reflexión. Otro efecto interesante cuando tenemos, por ejemplo, un atardecer así, ¿no? Que está entrando la luz, es colocar el efecto de iluminación volumétrica, ¿no? Que es el efecto del haz de luz, que es muy bonito, ¿no? A veces funciona mejor dependiendo, ¿no? Por ejemplo, en este caso podría funcionarnos mejor porque no estamos mirando directamente hacia la ventana,
Entonces vengo aquí a añadir efecto, ¿no? Me voy a venir a sol, por ejemplo, y aquí dice, ¿no? Luz de sol volumétrica. Y miren, ¿no? Tengo este haz de luz, que es muy intenso, pero simplemente modificando o bajando el brillo y aumentando el rango, baja. ¿Ven? Así. ¿No? Y me genera esta neblina, ¿no? Este haz que está entrando, miren, que es muy interesante, ¿no? Ya es un efecto más artístico, entonces lo pueden usar o no. Le voy a dar 0.3 de brillo y aquí 0.25 o 3 tal vez también, por ahí, ¿no? Ahí está, ¿ven cómo entra aquí el haz? ¿No? Entonces, lo cierto es que sí, hace un poquito más blanca la imagen, pero bueno, es parte del efecto, pues, ¿no? Y si yo mirara, por ejemplo, hacia la ventana, todo esto se ve así, ¿no? Como una neblina. ¿Ok? Entonces, funciona más para elementos que están, eh, digamos, frontales, ¿no? Y no tanto mirando hacia a la ventana o hacia la entrada de luz. ¿Sí? Ahí, por ejemplo. Entonces, con estos efectos he logrado este render. ¿No? Ahí. Ahora, lo que voy a hacer es renderizar esto en calidad de impresión y le voy a dar a la prueba 2, ¿no? Entonces, la prueba 1 me demoró en mi computadora 10 segundos. Y aquí ya me está calculando 1 minuto 18, 1 minuto y medio, ¿no? Entonces, el tiempo, miren cuánto ha aumentado. O sea, es poco, pero si aumentamos de 10 a casi 2 minutos, es bastante. Si lo pasamos a horas, pues bueno, un video con todos estos efectos puede tardar muchas horas, ¿no? Por eso es que para el video hay algunos efectos que le podríamos quitar para optimizar el tiempo sin sacrificar calidad, ¿no? Entonces esto va avanzando hasta renderizar. Ahora, si ustedes ven que tienen algún problema y no quieren esperar, ¿no? No quieren esperar a que salga porque tal vez les sale 10 o 15 minutos aquí, pueden venir acá a la X y cancelar la vista. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, vengo aquí y me va a preguntar si quiero cancelar. Pues, ¿no? Ahí está, ya se canceló. ¿Ok? Bien. No la voy a sacar ahorita. Ya vieron cuánto demoró, porque aquí ya tengo. ¿No? Las imágenes base que había sacado, ¿no? Previamente, ¿no? Que no están con la edición, ¿sí? Entonces, otro efecto muy interesante que podríamos conocer es el desenfoque, ¿no? Entonces, yo me voy a acercar, por ejemplo, aquí, voy a desactivar la reflexión y me voy a acercar. Pero claro, miren, al acercarme, el plano de corte me fastidia. ¿Qué hacer? Fácil. Yo puedo crear otra imagen nueva, ¿no? Y aquí ya me cancela todos los efectos previos que tenía. Pero claro, para no estar anotando en un papel todos los efectos que he puesto aquí y pasarlos a la otra toma, yo puedo copiar esos efectos, ¿no? Puedo venir aquí al menú, editar, copiar efectos y pegarlos acá, ¿no? Ahí. Y voy a apagar el efecto de plano de corte porque ya voy a sacar una toma dentro de mi espacio. Entonces apago el ojito, ¿no? Como si fuese una capa de Photoshop y me coloco por acá, por ejemplo, ¿no? Ahí, por ejemplo, y guardo mi toma, ¿no? Y tengo este render. Pero cuando hacemos tomas en primer plano o close-ups, lo bonito es generar siempre un desenfoque, pues, ¿no? Para que le dé una sensación más agradable al render. Entonces vengo aquí a añadir efecto, cámara y profundidad de campo, ¿no? Activo el enfoque automático y selecciono qué quiero enfocar. Por ejemplo, quiero enfocar la silla, ¿ok? ¿No? Ahí y puedo aumentar la cantidad de desenfoque, ¿ven? Entonces, enfoco esta parte y desenfoco esta parte. ¿No? Aquí, por ejemplo, voy a exagerar esto para que se note un poco más, ¿no? Miren, para que lo puedan ver por ahí, ¿no? Bajo un poquito la cantidad porque tampoco la idea es que quede así, ¿no? Puede ser algo ahí, ¿no? Y ya me ahorré, digamos, el trabajo de estar volviendo a configurar. Claro, yo puedo mover independientemente, no sé, el sol, puedo darle otro rumbo, ¿no? Miren, si quiero, ¿no? O puedo dejarlo como está, no hay ningún problema, ¿no? Y check. O guardo la imagen nuevamente.
¿Sí? Entonces tenemos esto. ¿No? Yo ya previamente he sacado las imágenes, como les comento, y tenemos esta imagen, esta imagen, esta imagen y esta imagen, ¿no? De la misma escena. Entonces, lo que también vamos a aprender no solo es a sacar el render, sino también a editar la foto, ¿no? Siempre, si bien Lumion ya me saca una imagen en una calidad lista como para presentar, no está mal colocar un poco de correcciones de colores o LUTs, que son como unos filtros, en Photoshop, ¿no? Entonces, lo que voy a hacer es entrar a Photoshop y voy a escoger una imagen. Por ejemplo, puedo escoger la imagen que está con desenfoque. Entonces voy a abrir, busco pues, ¿no? Mi imagen. Imágenes base, voy a escoger esta, por ejemplo. Abro. Y tengo la imagen. Aquí es donde les comentaba lo del marco, pues, ¿no? Entonces, bueno, lo que voy a hacer primero es recortar. Voy a poner una línea guía por aquí. ¿No? Otra por acá. Para poder recortar la imagen y quedarme solamente con el cuadrado que tiene mi render, ¿no? Que es lo que me interesa. ¿No? Voy a venir por aquí y voy a recortar. ¿No? Recorto, ya está. ¿No? Aquí está mi imagen. ¿No? Esta imagen está renderizada en 4K, entonces tengo este nivel de resolución. ¿Sí? Y con el desenfoque, ¿ven? Tengo este elemento desenfocado y lo bonito es que es gradual, es decir, desenfoco por acá, pero por aquí también voy desenfocando, ¿ven? Hasta que ya llego al elemento que es seleccionado y queda. Y miren, ¿no? La calidad de texturas que me puede dar, la iluminación en general, ¿no? Los detalles de reflejos, de rugosidad que podemos ver utilizando las texturas y los efectos que me da Lumion. Entonces aquí voy a ponerle imagen 1. Lo que podemos usar para que nosotros podamos mejorar esto, simplemente es venir aquí, ¿no? Al apartado de Photoshop, el filtro de cámara RAW, ¿no? Filtro de cámara RAW. Y aquí podemos hacer ajustes muy particulares, ¿no? En básico, por ejemplo, es como, bueno, un poquito más básico es el de Lumion, pero es como la corrección de color, ¿no? Puedo aumentar la temperatura, miren, ¿no? Puedo darle un poquito más de matiz, un poquito más de exposición, si fuera el caso, contraste, ¿no? Y ese tipo de cosas, ¿no? Iluminaciones y un efecto bonito es este de textura, ¿no? Donde puedo remarcar, miren cómo se remarcan justamente las texturas, ¿no? Resaltan más. Puedo dar un 30% y claridad también es un efecto muy bonito, ¿no? Miren, que le genera un contraste particular a mi escena, ¿no? Aquí lo he exagerado, miren, ¿no? Pero le puedo dar tal vez un 20 o un 25, ¿no? Dependiendo de lo que necesite. Por ahí. Voy a darle un poquito más de calidez. Por ahí puede ser. Y puedo venir al mezclador de colores para regular los tonos, ¿no? Que también los vamos a ver, ¿no? Por ejemplo, disminuyo y miren cómo cambia solamente el tono verde. Entonces bajo un poquito, ya. Y le doy a aceptar, por ejemplo. O puedo venir acá y ver el antes y el después. ¿Ven? ¿Cómo cambió? Ahí. Le doy a aceptar y quedó. Si gustan, le pueden añadir un poco de viñeta, ¿no? Aquí en filtro, corrección de lente. Y vengo por acá a menos, no sé, menos 30, por ahí ven, y aparece como una sombra, ¿no? Tal vez menos 25, ahí. Listo. Entonces, así es como yo podría editar una imagen, pero también hay un apartado que se llama, bueno, unos filtros, ¿no? Que se les conoce como LUTs, ¿no? Básicamente son unos filtros ya preconfigurados donde puedo yo manipular, digamos, la imagen de una manera mucho más rápida y dándole efectos que no podría conseguir, digamos, manualmente o me demoraría mucho, pues, ¿no? Por ejemplo, son estos, ¿no? No, aquí hay un montón, entonces puedo escoger, por ejemplo, los efectos de cine, ¿no? Y tengo este filtro. Le puedo bajar aquí la opacidad, por ejemplo, un 50% y tengo este efecto, un poco más retro, ¿no? Puedo bajar y cambio, ¿no? Cambiamos. Miren, ese está simpático, ¿no? Tenemos algunos en tonos más azules. Entonces, nos podemos ayudar también de este tipo de elementos para mejorar nuestra imagen, ¿no? Ahí.
¿sí? Entonces hay muchos LUTs que podríamos conocer, ¿no? Y aprender a configurar, ¿no? Aprender a colocar. Por ejemplo, este que es un LUT más de iluminación blanca, ¿no? Algunos tienen algunos tonos verdes, azules, incluso filtros ya muy fuertes, ¿no? Como, no sé, blancos y negros, donde resaltan mucho el contraste y este tipo de cosas, ¿no? Por ejemplo, por aquí había visto uno, este por ejemplo, que es en tonos azules, ¿no? Que le da una sensación diferente a mi escena, ¿no? Y dándole un factor de opacidad, obviamente no el 100%, pero tal vez un 30% o un 20% o 25%, ya le genero otra sensación a mi imagen, ¿no? Entonces es muy bonito que aprendamos a configurar este tipo de escenas. Y por último, cuando ya me gustó la escena que he colocado o el LUT que he colocado, voy a poner este de acá, me gusta más, ¿no? Simplemente vengo por aquí, a archivo, exportar, exportar como y lanzo mi imagen en la calidad más alta que me puede dar Photoshop, ¿no? Entonces le voy a poner aquí editada, guardo, ¿no? Entonces tenemos la imagen editada y la imagen sin editar, ¿no? Que hemos corregido o hemos añadido otra sensación al render, que este igual está súper bien, ¿no? Por eso les digo que desde Lumion nos puede dar una calidad ya muy pro. Si queremos cambiarle por ahí algún factor de color, podríamos ayudarnos desde Photoshop. Bien, chicos, entonces así es como podemos trabajar o vamos a trabajar. También vamos a ver el tema de los recorridos y transiciones, ¿no? Pero quería mostrarles cómo podemos conseguir fácilmente una imagen, dependiendo también de la complejidad del proyecto, en Lumion, ¿sí? Entonces, nada, espero que les haya parecido interesante la clase, que igual hayan podido rescatar algo para sus proyectos. Y nada, por mi parte sería todo y nos veríamos en el taller. ¿Cómo puedo ver en mi escritorio si está apta mi computadora para instalar el Lumion? Bueno, eso te sale aquí en el benchmark, ¿no? Acá, ¿no? Si te sale por lo menos en el mínimo, pues normal, ¿no? Aquí, por ejemplo, como les comenté al inicio, me sale en rojo, pero eso es un tema de Lumion que no he calibrado bien mi tarjeta. Pero también uno sabe, pues, ¿no? Si uno se pone a trabajar en Lumion y ve que simplemente con la interfaz, o sea, estando aquí, ya está sufriendo, pues habría que tener un poquito de cuidado, ¿no? Pero es poco probable. ¿Por qué? Porque los efectos también son regulables. Es decir, no necesito tener todos esos efectos para conseguir este resultado. Para ahí que podría sacrificar alguno y ahorrar un poquito en recursos, ¿sí? Pero en el benchmark es donde yo sé, ¿no? A veces puede aparecer rojo, por ejemplo, aquí en la RAM, ¿no? Pero en mi tarjeta gráfica aparece en azul. Entonces, por ahí que se compensan, ¿no? No necesariamente que desaparezca un punto rojo quiere decir que ya no es apta para Lumion, ¿no? Puede sí sufrir en alguna cosa, por ejemplo, no sé, si pongo muchísima vegetación detallada, pero bueno, no pongo vegetación detallada, no pongo la otra vegetación, la que es, digamos, la normal, ¿no? La de acá, que de hecho tiene muchos más elementos, ¿no? Entonces, por ahí también nos podemos ingeniar para poder conseguir el resultado. Bien, chicos, entonces les agradezco mucho que se hayan conectado hasta esta hora. Les mando un abrazo y que tengan una bonita semana. Gracias, cuídense un montón. Buenas noches. Excelente, Juan Diego. Muchas gracias por el Masterclass de Lumion Pro. Y el día de mañana los invitamos a todos agradeciendo su presencia en la jornada de hoy. Mañana tenemos ponencia a las 7 de la noche con el arquitecto Javier Vera. Y más tarde, casi a la misma hora que hemos planteado hoy, el Masterclass en Photoshop arquitectónico. Así que están invitados todos nuevamente para el día 2 del CONADI 2022. Muchas gracias a todos. Sí, hemos dejado el enlace del WhatsApp de Tantalat por si desean información de los cursos por aperturarse en nuestro ciclo académico julio 2022. Estamos ya por iniciar en una semana y media aproximadamente, así que pueden solicitar información de los cursos que tienen interés. Muchas gracias nuevamente a todos. Muy buenas noches.
Gracias Patricia, gracias Cielo, muchas gracias por sus comentarios. Gracias Cielo, Nilsa, Sergio, Melanie, muchas gracias Alexander, Arquitecto Risco, muchas gracias. Araceli, Rosa, muchas gracias a todos, en verdad, por darse un tiempo y los esperamos para el día de mañana. En realidad los esperamos a lo largo de esta semana, en cada día que tenemos actividades con ustedes en el Congreso Nacional de Arquitectura y Diseño Interior. Muchas gracias a todos.